Hay una regla referente a las herramientas que me lo han dicho ya varias personas, han coincidido en eso, y es... Lo digo esto porque llevo sobrepeso en herramientas, luego os la enseñaré. Me decían, no lleves herramientas que no vayas a saber utilizar. Yo sé usar todas las herramientas y llevo herramientas casi para desmontar la moto completa entre dos personas y tener herramientas los dos. Reorganización de maletas. Las herramientas van a ir fuera, van a ir aquí, y también repuestos y cosas que sean resistentes a los golpes, pues por ejemplo las cubiertas o unas cinchas o pegamentos o cosas así que no tengan que ir tan protegidas dentro de la maleta rígida. Vamos a poner al Rocinante estas maletitas laterales. No sé cómo van a quedar tal que así. No sé si quedan aquí, luego ya probamos. Yo creo que van aquí. Pues las herramientas van a más a mano, algún repuesto va a ir más a mano y reparto el peso por toda la moto. Y descargo las maletas laterales para que no vayan tan llenas. Otra cosa, tengo previsión de lluvias aquí en Sudamérica. No sé por qué motivo tengo como ese presentimiento de que voy a pillar muchas más lluvias que pillé en África. Y en África pillé bastante. O cuando me metí por los ríos entre Nigeria y Camerún. Estas bolsas son totalmente estancas y la idea es que estas bolsas vayan dentro de la maleta y hay algunas cosas que van a ir más protegidas de la lluvia. Otras cosas que se puedan mojar las dejaré fuera porque veo que la maleta no va a caber todo, pero va a haber cosas que van a ir protegidas de la lluvia. Mucho más que contaros sobre las cosas que quiero hacer en la moto. Engrasarle, cambio de aceite, puesta a punto completa y casi arrancar. O sea, al final me ha venido bien el sitio donde paré a esperar la moto. Aquí dejé mis cosas, he vuelto aquí para recoger mis cosas y hacerle una puesta a punto a Rocinante y desde aquí arrancaremos. Cuando solucionemos el problema que tengo con las ruedas, que eso ya lo contaré con más detalle. Pues os voy a enseñar un poco lo que llevo dentro de las maletas, que me lo ha preguntado muchísima gente, que qué llevas y qué llevas y qué llevas y qué llevas tanto para tanto peso como dices y qué llevas. No llevo tantas cosas, la gente es muy exagera. Todo lo que llevo es indispensable, hace falta todo. Os lo voy a enseñar. Vamos allá. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Pues las cositas que quiero hacer a la moto antes de echar a andar es un poco lo que os he enseñado cuando estaba enseñando la moto. El protector de faro delantero. Como se me rompa eso. Lo primero que no lo encuentro, lo segundo que me cuesta un dineral. Esto no va a venir muy bien. Espejitos retrovisores. El pobre Rocinante lo he tenido con estos espejitos retrovisores desde Marruecos hasta Sudáfrica. 3 euros me costó. Ha hecho su función, pero a veces se mueve, o sea, no está bien. Estos tampoco es que sean los originales, pero tienen eso que si se dan golpes se vuelven a su sitio. O sea que vamos a ponerle estos espejitos. Soporte mando de dron. Engrasar un poquito absolutamente todo, que está oxidadísimo, todo le chirría. Esto he descubierto que es lo último de lo último para sujetar cámaras. Bueno, lo último, esto llevará años y años. Pero creo que se va a sujetar mejor la cámara aquí, que siempre el palo... Y le hemos dado un capricho a Rocinante. No soy partidario de esto, o sea, quiero decir, 1040 y que sea del Haso MA2 no sé qué, valdría. Pero encontré el aceite original, ya os contaré con más detalle, pero Uruguay es todo carísimo, carísimo. Y más, si es algo así como medio de importación, ya pague y vámonos. O sea, no sé si he pagado por las 3 botellitas de aceite 50 euros. Es un capricho que le vamos a dar a Rocinante. No le hacía falta todavía. No sé si ha hecho 5.000 kilómetros o algo así, pero también la moto ha estado 6 o 7 meses parado y también en el cambio de aceite anterior no era su especificación exacta y además el embrague había sufrido mucho y esas pletinitas metálicas que hay entre los discos de embrague, creo que también se llaman discos de embrague, estaban incluso arañadas, o sea que ahí, por mucho que escurre el aceite, pues puede haber residuos y puede haber cosas, en fin. Vamos a darle un caprichito a Rocinante. Y empezamos, ponemos el contador a 0 en el cambio de aceite, recién llegado a América, cambio de aceite cambiado. Así que eso. El aceite de cadena, no sé de cuánto es este botecito,
La mitad de este botecito es lo que me consumió la moto para 30.000 kilómetros. Yo creo que le he ido dando cada 300-400 kilómetros engraso cadena. Y la cadena y el kit de arrastre completo se ve bastante bien cuidado. O sea que es una maravilla. Con este botecito que tiene pinta de ser medio litro, no, 250 mililitros, con 150 mililitros he echado prácticamente todo África. O sea que seguiremos con este engrasador de cadena. Bueno, ya he despejado la mesa. Voy a empezar con la maleta de camping. Os voy a enseñar todas las cositas que llevo en aquí. Bueno, estas maletas superiores, por África en una llevé toda mi ropa de invierno, que solo la usé en el Atlas, en el Marruecos al principio del viaje, y la otra llevaba todas las cosas de cocina, o sea, cosas que compraba de comida, la sartén, la olla. Voy a intentar con la nueva redistribución no usarlas, dejarlas para emergencias, para meter cosas en caso de emergencia. Pero me temo que las llenaré también. Si veo algún sitio donde meter cosas, no te preocupes que las lleno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Saco de dormir. Temperatura de confort 10 grados. A 0 sobrevivo, pero yo que soy friolero, vamos justitos para 0 grados. Vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Esto. Nueva colchoneta, más pequeñita, más ligera y más dura. La que llevé por África se me pinchó en la mitad del viaje. Esto tiene pinta, es muy ligerita. La estoy usando ya por aquí para probarlo y va muy bien. Nueva almohada. La almohada que llevaba no sobrevivió al viaje. Almohada. ¿Veis lo que ocupa aquí esto? ¿No lo veis? Saco, colchoneta y almohada. Y un descubrimiento nuevo. Yo llevaba un inflador eléctrico que hacía mucho ruido cada vez que tenía que inflar el colchón. Esto es un descubrimiento de Decathlon. Eso lo enchufas al colchón. O sea, si tú esto lo cierras, solo con inflar esto así. O sea, ya está. A ver, no estaba tampoco, si está de pavo. Haces así, este aire se lo mete. Eso que acabo de hacer, 5 veces para que esté más durito, se infla esto. O sea, es una maravilla. Todo lo bello. Lo que quiero intentar sacar de las mochilas de arriba de la cocina, lo que os decía. Olla, sartén, platos, vasos, cucharas, tenedores, todo va aquí, muy recogidito. Esto, indispensable, no es. Para mí, es mi herramienta favorita. Mis platos estrellas durante el viaje son tortillas de patatas y paella. Esto y la sartén antiadherente de Decathlon salen tortillas de ración perfectas. Con esto puedes pegar bien los filitos, en fin, que es necesario. Más cositas. Esto se va a quedar en tierra. Una cafetera. No la he usado mucho y no es estrictamente necesario. O sea que para poder filtrar el café, joder, pues caliento el café, lo echo a la taza, espero que el café se vaya al fondo y me lo tomo. Ir cargando esto durante el viaje, cuando tampoco he hecho café tantas veces, este se va a quedar en tierra. Intentando sacar cosas. Más cositas. Tienda de acampar. Entra justa y sobra en la maleta. Importante. Esto mejor lo voy a enseñar abierto porque esto lo considero una de las principales herramientas. Sillita. Siempre he querido hacer este tipo de vídeos de tirar algo que aparezca ya directamente montado, pero no. Os voy a enseñar aunque sea a cámara rápida para que veáis lo fácil que es montar y lo poco que ocupa desmontar. Ya está la silla montada. Tú llegas al sitio y mientras decides dónde poner la tienda, mientras piensas, mientras te decides si es el mejor sitio, no tiene aquí su bolsillito para guardar el móvil, su sillita, fuera con ella. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Una bolsa para transportar agua, para ducha, para cualquier cosa. O sea, si encuentras un río, esto lo llenas de agua y tiene aquí para que salga el agüita por ahí. Esto lo cierras así y lo cuelgas de cualquier sitio y tienes el agüita ahí. Esto. Saco sábana. Este saco para el frío y este saco sábana pues lo he usado muchas veces, por ejemplo, pues yo que sé, he dormido en un sitio que no te entren bichos por debajo de la cama, pues estás dentro de un saquito. No solo eso, he estado en algunos hoteles que las sábanas estaban para verlas. O sea, con esto pues tienes tu propia sábana, poco a poco y muy higiénico.
Ya por aquí no tengo mucho más del equipo de acampada. El equipo de acampada es esto que acabo de sacar aquí. Llevo más cosas para compensar pesos y porque aquí tengo más espacio. Metiendo todo esto sigue quedándome espacio. La funda impermeable del sobredepósito. Cinchas, quizás son muchas y pesadas porque llevan carraca además, pero me resulta... O sea, con la carraca con mucha fuerza. Entonces llevo aquí 3 cinchas que me vino muy bien para amarrar las ruedas cuando tuve que llevar las ruedas amarradas. Y pues yo que sé, en caso de accidente que la moto cae en algún sitio o hay que ayudar a alguien a salir de algún agujero, cinchas. Esto vi un vídeo en YouTube con una forma de hacer unas poleas con la que puedes hacer mucha más fuerza a la hora de tirar de peso. Como que el peso va reduciendo si haces unas poleas. Entonces con las cinchas y mosquetones de escalada, estos soportan, pues no sé cuánto ponía aquí, 2000 kilos, no sé, un disparate. O sea, estas son profesionales. Mosquetones. La almohada antigua, que está pinchada por todos lados, está para jubilarla. Ya empezaba a soltar pelucitas, le arreglé un par de pinchazos. Esta se va a quedar con la garra del café. Este fajo para lavar los platos. El jabón de lavar los platos se me ha perdido. Esto es el... ¿Cómo llaman esto? El candado para la moto. En África no me ha hecho falta poner el candado a la moto. Me parece que se habrá puesto 1 o 2 veces. He usado esto más como martillo, cuando he necesitado un martillo para algo, que para asegurar la moto. Lo llevo aquí, insisto, para compensar pesos. Yo no sé muy bien el nombre de esto. Pues llevo 3. Uno más grande, con la que hago la palanca fuerte, y 2 pequeñitas para ir abriendo, para emergencia. Luego en esta maleta, para compensar peso. Carraca, de las grandes. Y aquí llevo lo que utilizaba antes para inflar el saco de dormir anterior. Ahora no lo voy a usar porque tengo el nuevo invento ese. Esto pesa poco y ocupa poco, y me vino muy bien también como lámpara en la tienda. Tengo mi lamparita colgada en la tienda. Lo usé en Tambacounda cuando me dio el golpe de calor. Lo usé para ver. Aunque no lo creáis, el calor era muy fuerte. Me vino bien, como ventilador. Pues esto sería todo el equipo de acampada. Aquí llevo pues algún pulpo para amarrar algo arriba, llevo pulpo, llevo poco más. Ese sería el equipo de acampada. Os voy a enseñar la maleta de las herramientas. Recojo todo esto y os enseño la maleta de las herramientas. De toda esta maleta, lo principal lo acabo de sacar aquí. Bueno, de aquí y de allí. Debajo del asiento pues busco algunos huecos para guardar cosas que no se necesitan en el corto plazo, pero si las necesitas sabes que están ahí. Repuestos. Y aquí me ha ayudado mucho Motos Calleja, que me ha suministrado con de todo un poco, las cosas así que más se gastan o para mantenimiento, tengo de todo por aquí. Creo que tengo de todo por aquí. O sea, las manetas de freno de embrague, pastillas de freno trasera y delantera, fusibles, cables para embrague, acelerador y uno genérico, por si acaso alguno se me rompiera uno, se me rompiera otro, tengo de repuesto. Esto ocupa poco. Las típicas cosas que dices, ¿cómo no voy a llevar esto que no ocupa nada y no pesa nada? Pues hay que llevarlo. Guardapolvos para las barras de suspensión delantera, parches, filtro de aceite. Me surge la duda de si reservar este filtro para el siguiente cambio o cambiarlo ya en este. Cambio de planes. Iba a intentar de aguantar un poquito más el filtro de aceite, pero estoy viendo que está saliéndole bastante óxido y el filtro también está saliéndole bastante óxido, así que lo voy a quitar antes de que vaya a más, y luego cuando haya que quitarlo más adelante me sea complicado, se rompa al quitarlo. O sea, vamos a quitarlo. Un filtro de aceite, yo creo que me será más fácil encontrarlo. 10.000 kilómetros, que será el siguiente cambio, me será fácil conseguir un filtro. Cámaras, una delantera y otra trasera. Esta delantera es una reforzada que yo llevaba, pinché aquí
pinché aquí. Yo diría que todavía funciona, o sea, todavía está bien. Con 2 pinchazos voy a hacerme con una nueva para no ir con una pinchada como de esta de repuesto. Y esta es la que traía original, que no ha llegado a usarse, está íntegra. Y además de todo esto, llevo rodamientos. Rodamiento para rueda delantera, rueda trasera y dirección. Otra cosa que no ocupa nada. ¿Cómo no lo voy a llevar? O sea, tengo que llevar rodamientos. Unas arandelitas para el cambio de aceite, que me gusta cambiar las arandelitas cuando hago el cambio de aceite. Kit de rodamiento rueda delantera. Kit de rodamiento rueda trasera. Perdón, he dicho el de dirección no lo llevo. Todo esto son los repuestos. Si lo pesara, 1,5 kilos. Bueno, las cámaras, 1,5 kilos, 2 kilos. Tengo que llevarlo, que menos que esto. Más cosas. Con una moto tan nueva quizás esto no lo necesitaría, que es un Boxster. Si me quedo sin batería para poder arrancarlo. Pues el otro día en el puerto, bueno, en el puerto no lo pude utilizar porque después de 6 meses sin carga, pues se quedó sin carga. Normalmente estoy pendiente de ir cargándolo por si hay algún problema de que me quede sin batería o me encuentro con alguien que se ha quedado sin batería, poder darle carga. Esto ocupa mucho sitio. Y no es tanto el peso como lo que ocupa, pero podría ser otro kilito. Eso son otras cosas de las que digo, podríamos prescindir. Como somos muy previsores y el por si acá, y vamos a zonas de frío, que normalmente la moto puede costarle más arrancar, Boxster. Eso es indispensable. Un tubito para sacar gasolina de mi moto, o por si alguien me va a dar gasolina, necesito gasolina, con esto se le saca gasolina, o viceversa, si tengo que darle un poco de gasolina a alguien. Ahí lo tenemos. Y también, esto no lo llevo en el equipo de acampada. ¿Qué pasa? Esto no lo llevo en el equipo de acampada porque puede dar olor a gasolina al saco, a las sábanas y a todo eso. Lo llevo con las herramientas, que es mi hornilla de gasolina. Pues cuando voy a cocinar, le saco a la moto gasolina, relleno esto, le das presión aquí y luego abres el gas. Camping gas. Bueno, por ahí. Más cositas, indispensable. Esto sí que lo he usado bastante. Compresor. Este sí es indispensable. Cuando le saca hay arena, le saca aire, le tienes que meter aire, pues este lo necesitamos. Desde aquí y ahora lo abrimos y lo analizamos. Esto también podemos prescindir de ello. El camping gas, cuando hay aire, necesita. Cuando hay aire, como cuando estoy grabando este vídeo. De esa forma, el calor se concentra mejor y se calienta más rápido lo que quieras cocinar. Otra tontería. Esto normalmente cuando tú lo enchufas te dice cómo está de presión, pero cuando lo que no quieres es meter aire, sino que es sacar, pues con esto puedes controlar en qué punto estás a la hora de sacar aire. O por ejemplo ahora aquí, las gasolineras aquí, cuando tú vas a meter aire lo tienen para controlar la presión. Por ejemplo el otro día le metí casi 3 kilos. Con esto le gusta 2,3, 2,5, la presión que quieres. Indispensables: cinta americana, rollo completo y bridas. Bueno, en esta bolsita pequeñita, que es muy voluminosa, voy a cambiarla por una más pequeñita, llevo pegamento de juntas, cinta aislante, pegamento de todos los tipos, lo típico del Nural para soldadura en frío, pegamentos para plásticos, o sea, diferentes pegamentos, destornilladores de precisión para tema cámaras o si tengo que arreglar el dron, como cuando tuve que arreglar el dron, para coser, hilo, Nural 27, y tengo el otro Nural y el Nural 23, batería para las linternas, de todo un poco, un montón de cositas, que las he usado casi todas. Eso sí, esto lo he usado más que casi las cosas de mecánica, pegamentos y nuevamente para trabajar más cómodo. Tienes aquí una luz aquí y tienes otra luz aquí
para temas de mecánica es muy práctico. Luego la quitamos. Ya he desplegado todas las herramientas que tenía aquí y otras pocas que tenía por otro lado y otras pocas que tenía por otro lado. Os lo voy a enseñar todo, ¿no? Hay más herramientas. Y aquí es donde voy a decir, ya dejamos de seguir a Samuel porque este tío no tiene ni idea de lo que hace. Os enseño todo. Esto lo voy a enseñar de cerca porque esto es digno de ver. Llevo herramientas por si se acaba el mundo, para poder tener soluciones para absolutamente todo y para todo y para todos. De aquí ha salido todo esto, ¿vale? Esto me lío siempre. Thor, Allen. Aquí está el kit de la moto. O sea, las herramientas que trae. O sea, como dije en el vídeo al principio, tengo para desmontar la moto completa entre dos personas y que no le falte herramienta a ninguno de los dos. Thor y Allen. Las que trae la propia moto. Como ejemplo, que esto es lo que siempre digo de Murphy, yo compré todo esto, el kit completo de llave fija y carraca. O sea, carraca con esta llave me gusta mucho. Y cuando vine a cambiar las pastillas de freno delanteras, teniendo todo esto que tengo, ¿os podéis creer que no tenía la llave 12? Que me aseguré de que no me faltara ninguna herramienta para tener todas las tuercas y tornillos de la moto y no tenía la 12, tuve que compré dos por si acaso. Esta, fija, carraca y vaso. Ya tengo llave 12. Llaves fijas, llave inglesa, carraca pequeña y otra carraca pequeña. Esto me lo recomendó un amigo, dice, esto es muy chiquitito y solo con esto pues puedes hacer un montón de cosas. Y es verdad, es muy práctico, pero seguramente pronto me deshaga de esto también. Alguna donación haré por ahí en algún sitio. Carraca pequeña, la carraca pequeña y la carraca grande y todos los vasos para la carraca grande. Vaso del filtro de aceite. Destornilladores fijos, que tengo todos los destornilladores aquí, pero es que donde se ponga un destornillador fijo o este destornillador fijo muchas veces que necesitas para hacer palancas y para hacer cosas, pues esas son las herramientas que llevo. ¿Cómo lo veis? ¿Me sobran? ¿Me faltan? ¿No es para tanto? ¿Cuánto pesará esto? Un par de kilitos y medio. Pues si sumamos todo lo que hay en esta mesa, antes hemos dicho 2 kilos, otro par de kilitos y medio, otro kilito por aquí, pues vamos por 6 o 7 kilos y el resto 7 o 8 kilos solo en herramientas. No será tanto, pero bueno, esto es lo que llevo de herramientas. Y ya solo me falta por enseñaros dos maletas. La maleta sobre depósito, esa la voy a enseñar, pero no vamos a entrar en detalle. Ahí lo que llevo son donde llevo todas las cámaras. La llevo en el sobre depósito porque me es muy socorrido. Pues quiero hacer una foto o cambiar una cámara o lo que sea y eso. Y la ropa, os enseño la ropa, pero esa tampoco vamos a entrar en mucho detalle, que no quiero enseñaros mis calzoncillos. Y como os decía, ya solo me falta enseñaros la ropa. Estimad vosotros por el volumen si llevo mucha ropa o no llevo mucha ropa. Aquí no hay solo ropa, hay más cosas que os voy a enseñar ahora. Esta bolsa no la usé yo por África. En África tenía otra que a veces cuando llovía fuerte me entraba agua, entonces he comprado esta de SW-Motec a ver si va todo más aisladito. No sé, entiendo que todo el mundo conoce este sistema. O sea que esto va enrollado y queda totalmente o muy hermético cerrado. Vamos a probarlo. Cuando lo pruebe en agua ya os diré si es totalmente hermético. ¿Qué tenemos aquí? Pues de todo un poco. Como os decía, estas bolsitas para mí son muy prácticas para poder llevar separada la ropa sucia de la ropa limpia. Esta es ropa sucia, al no estar doblada, pues ocupa lo que ocupa. Una toalla. Ropa limpia. O sea, así lo llevo separado. O sea, distingo la ropa sucia, ropa limpia para que no vayan mezcladas una con la otra. ¿Pues qué llevo? Pues ese es el volumen que hace. 5 camisetas, 7 calzoncillos, 10 calcetines, 2 pantalones. Este que es muy cómodo, muy finito, de escalada de Simon, y uno vaquero, por si en algún momento dado hay que vestirse un poquito más formalito. Y luego llevo cosas que no llegué a usar en casi prácticamente en toda África, que es ropa térmica. O sea, hay una camiseta de manga larga, no de manga larga llevo 3, una térmica, una técnica
y una normal, 2 o 3 largas, porque en América creo que voy a pasar más frío que en África, entonces me he venido preparado. Pantalón térmico, camiseta de manga larga térmica, calcetines térmicos, todo eso para poner debajo de la ropa de la moto. Eso no va a ir aquí, va a ir casi puesto, creo. Si no, como decía, esas 2 maletas flexibles que van encima de las maletas rígidas van a quedar vacías, me deberían de caber ahí cosas. Ropa. Quizás sea interesante aclarar, para que se entienda mejor el motivo de por qué toda esta ropa, que en mi caso no solo voy viajando y viviendo. Cuando encuentro algún sitio donde hay que hacer una parada, me puedo quedar 3 días o me puedo quedar 3 semanas. Y para eso necesitas ropa. Aquí viene el lío. Que si cables y discos duros, más cables, soportes de cámaras, medicamentos y poco más. Eso es lo que va dentro de la maleta de ropa. El portátil a veces lo meto aquí también. Al final la reorganización que hice de las maletas fue una para camping, voy a acampar, solo abro esa, otra para herramientas, repuestos, el portátil, varias cosas, y otra, la que siempre bajo, que es esta. Si yo llego a un hotel un día, prácticamente solo cojo esta maleta, que es además la que va suelta, las otras van fijas en la moto, y me voy al hotel con esta. No necesito, sí, a veces si tengo el portátil en la otra, abro, cojo el portátil y poco más. Esta es la que yo tengo que cargar. Las otras, que es el equipo de acampada, pues ¿para qué voy a tocar esa maleta? Entonces, al final he reorganizado para intentar tocar las menos maletas posibles cada vez que hago una parada. Así que esto es prácticamente lo que llevo conmigo encima. Alguna cosa más llevo que lo tengo todo ahí un poco reorganizándolo todo, no ha salido en el vídeo. Pero fundamentalmente, en resumen, es lo que os he enseñado. Comentadme por aquí si os parece un disparate, si os parece normal, si os parece lo normal para un viaje de más de 12 meses. ¿Podría quitar algo? Sí. 2 kilos, 3 kilos. Pues para quitar 2-3 kilos no quito nada y así tengo de todo. ¿No? Si os ha gustado el vídeo, muchísimas gracias. Si os ha gustado, dadle like, compartir, comentar. Todo eso me ayuda infinitamente, no sabéis cuánto. Gets so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. 'Cause I know you got me.